A ver, ¿por qué la economía parece estar siempre en una montaña rusa? Sube, baja, auge, caída. A pesar de todo lo que hacen los líderes y economistas, esta inestabilidad no se va. Y bueno, hoy vamos a explorar una idea bastante provocadora. ¿Y si la causa principal de todo esto no está en el mercado, como solemos pensar, sino en la política? Ok, esta es la pregunta del millón, ¿no? Si en teoría existen las herramientas económicas para manejar la economía, para, digamos, calmar las aguas, ¿por qué seguimos viendo estas subidas y bajadas tan bruscas? La cosa es que si los gobiernos tienen el poder de estabilizar, ¿por qué no lo hacen? ¿O por qué no funciona? Quizá la respuesta está donde menos la buscamos. Y esta frase, la verdad, lo resume perfectamente. La idea central de este análisis es que las decisiones que mueven la economía ya no se toman pensando solo en ganancias y pérdidas, en lo que es bueno para el mercado, sino en algo mucho más terrenal, los votos. Y esa se ha convertido en la fuerza que de verdad está detrás de los vaivenes económicos. Bueno, para entender cómo se llegó a esto, primero veamos cómo debería funcionar todo. En un mundo ideal, los gobiernos tienen una especie de caja de herramientas superpotente para mantener la economía estable. Pensemos que es como un manual de instrucciones, y dentro de ese manual hay dos herramientas clave. La primera es la famosa política fiscal, y es muy fácil de entender. Es básicamente el gobierno usando el gasto y los impuestos como si fueran el acelerador y el freno de un auto. Si quieren que la economía corra más, gastan más o bajan los impuestos. Si necesitan frenar, pues hacen exactamente lo contrario. Y la segunda herramienta es la política monetaria. Esta no la maneja directamente el gobierno, sino una entidad como el Banco Central. ¿Y qué hace? Controla el precio del dinero, o sea, las tasas de interés. Si bajan las tasas, pedir un crédito es más barato, y eso anima a la gente y a las empresas a gastar e invertir. Si las suben, enfrían las cosas. Simple, ¿no? Entonces, si lo vemos así, en el papel, todo tiene mucho sentido. La economía va mal, en recesión, pues se pisa el acelerador, menos impuestos, más gasto, intereses bajos. La economía se está sobrecalentando y hay inflación, se pisa el freno. Suena súper lógico, ¿cierto? Bueno, aquí es donde la cosa se complica, y se complica por dos problemas gigantescos. El primer gran problema es lo que podríamos llamar ignorancia económica. Ojo, no es que no sepan, es que es casi imposible saberlo todo. Imaginen que están al timón de un barco gigantesco, pero en medio de una niebla súper espesa. No se ve nada, los instrumentos dan lecturas de hace media hora y no se sabe con certeza a qué velocidad se va ni qué hay adelante. Así de difícil es. ¿Y por qué es tan difícil? Bueno, por varias razones. Primero, los datos económicos que se usan para tomar decisiones siempre son del pasado, a veces de hace meses. Segundo, los modelos económicos, bueno, cada economista tiene el suyo y a menudo se contradicen. Y quizás lo más importante, las decisiones que se toman hoy tardan meses, a veces años, en sentirse en la economía real. Y para colmo, la gente es impredecible. ¿Cómo se puede planificar así? Miren, para que esto quede más claro, veamos un caso real. Estamos en 2008, en Estados Unidos. La economía empieza a tambalearse. El gobierno, siguiendo el manual al pie de la letra, decide enviar cheques directamente a la gente. La idea era simple. Con dinero extra en el bolsillo, la gente saldría a comprar cosas, y eso reactivaría la economía. Una jugada de manual de política fiscal. ¿Pero qué creen que pasó en realidad? Pues esto. Y aquí se ve el problema clarísimo. Apenas un tercio de ese dinero se usó para comprar cosas nuevas, ¿y el resto? La gente lo usó para pagar deudas o simplemente lo ahorró. La reacción de las personas no fue la que el modelo económico predecía, y por eso, el famoso estímulo, pues no funcionó como se esperaba, ni de cerca. Ok, ese fue el primer problema, la niebla económica. Pero hay un segundo problema, y este es, mucho más profundo, y para muchos es la verdadera clave de todo. El problema ya no es que el capitán no vea bien el camino, sino que a veces, deliberadamente, dirige el barco no hacia el puerto más seguro, sino hacia donde cree que encontrará más votos. Y esto, de hecho, tiene un nombre.
Se le conoce como el ciclo económico político. Y la idea es bastante directa. Es la tendencia de quienes están en el poder a manipular la economía no para el bienestar a largo plazo, sino para que las cosas se vean bien justo antes de unas elecciones. Se trata de hacer que la economía baile al ritmo del calendario electoral. El patrón es de hecho bastante predecible y funciona más o menos así. Un poco antes de las elecciones, ¡boom!, se inyecta dinero, se bajan impuestos, se aumenta el gasto. Todo para que el desempleo baje y la gente se sienta con más plata en el bolsillo. El resultado, ganan la elección. Pero, ¿qué pasa después? Llega la cuenta. La inflación se dispara. Entonces, a mitad de su mandato, cuando las elecciones todavía están lejos, aplican las medidas duras y poco populares para bajarla. Y así, el ciclo vuelve a empezar para la siguiente elección. Y si alguien piensa que esto es solo una teoría, bueno, los datos son bastante tercos. Miren este número. Desde 1948 en Estados Unidos, se ha medido que los ingresos de la gente crecen, en promedio, 1.4% más durante los años de elección presidencial que en el resto de los años. Puede sonar a poco, pero estadísticamente es una diferencia brutal. Es la prueba de que este ciclo es real. Y esta desconexión entre lo que suena bien en un discurso político y lo que de verdad funciona en la economía se ve clarísimo con el tema de los impuestos. ¿Han escuchado esa promesa de que los recortes de impuestos se pagan solos? Suena genial, ¿no? La idea es que al bajar impuestos, la economía crece tanto que al final se recauda lo mismo o más. Bueno, la realidad económica, según la mayoría de los estudios, es que no es así. Apenas se recupera un tercio de lo que se deja de recaudar. Entonces, para ir resumiendo, ¿cuál es el punto clave aquí? No se trata de una gran conspiración de gente malvada. Más bien, la inestabilidad económica que vemos a gran escala es como la suma de muchísimas decisiones políticas pequeñas, y cada una de esas decisiones por sí sola tiene una lógica perfecta dentro del juego político. El verdadero meollo del asunto es que el sistema político tiene los incentivos, digamos al revés. Pensemos. Tomar medidas para que baje el desempleo justo antes de votar es algo que se ve, que la gente siente en el bolsillo y que, por supuesto, da votos. El problema, que es la inflación, aparece después y es más difícil de achacar a una sola decisión. El sistema premia el resultado inmediato, no la estabilidad a futuro. Hay una cita del análisis que es muy fuerte y nos invita a hacer un ejercicio de honestidad, a mirar nuestro propio sistema como si fuéramos un observador externo. Si en otro país viéramos que el gobierno da ayudas a grupos con poder político, que genera déficits gigantes y que toma decisiones económicas a la carrera justo antes de votar, ¿qué diríamos? Pues que hay una falla grave en su sistema político. Lo llamaríamos capitalismo de amigos o algo por el estilo. Y todo esto, claro, nos deja con la pregunta más difícil de todas. Si el problema no es que no tengamos las herramientas para estabilizar la economía, sino que los incentivos de la política hacen que se usen mal, ¿cuál es la solución? ¿Se puede acaso diseñar un sistema que recompense las decisiones económicas correctas a largo plazo en lugar de las populares a corto plazo? Es una pregunta enorme, sin respuesta fácil. Pero quizás, solo quizás, el primer paso para encontrarla es entender de verdad dónde está el verdadero origen de la tormenta.